Una masiva llegada de inmigrantes haitianos, quienes llegaron a nuestro país en varios aviones para proceso de reunificación familiar. Analizamos este tema con Álvaro Belolio, que creo que ya lo tenemos conectado, exdirector de Migraciones, y el senador Karim Bianchi. No sé si ya están ambos conectados. ¿Cómo están? Buen día. Buenos días, Luis. Buenos días, senador. Un gusto estar acá en Mega. Saludos a todos los que nos están viendo. Álvaro, te voy a pedir que nos aguantes un minuto. Voy a preguntarle primero al senador Bianchi para que nos cuente con qué panorama se encontró él en el aeropuerto. Senador, ¿qué fue la situación que vio usted? Un panorama que antes era más común, el de la llegada masiva de migrantes. Hay un proceso que lo regula la ley 21.000. Sí. Oh, se nos quedó pegado. Ah, no, ahí está. Ahí está. No, ¿sí? Se quedó. Sí. Hay un proceso de reunificación que permite, ¿no es cierto?, que la familia reencontrarse mediante ciertos requisitos legales. Y lo que me encontré en el aeropuerto fue la llegada masiva mediante 2 charters, que esto era habitual antes que se diera. Entonces me llamó la atención que esto siga dándose las condiciones, por eso oficiamos para ver en qué condiciones están llegando, hacia dónde están llegando, si tienen la verdadera contención familiar, la contención económica, si están también con algún tema de salud que permita también la llegada a entrar al país, como por ejemplo las vacunas. Hay varios aspectos, porque entendemos que también son personas que directamente entran a la dependencia de todo el sistema y el aparataje del Estado. Por tanto, queremos entender cómo estas personas están llegando y las condiciones. Sí, ahí alcanzamos a escuchar la idea de lo que más o menos había visto el senador Bianchi. Y le quería preguntar a Álvaro un poco, ¿qué es lo que va a pasar con esto? O sea, el senador nos da un dato que es súper clave. Estamos hablando de personas que necesitan asistencia. Si hablamos principalmente de niños, ¿con qué panorama nos vamos a encontrar y si esto va a seguir pasando, Álvaro? Creo que el senador levanta varios puntos súper relevantes. Mirando rápidamente los números, porque los pedimos por transparencia. El año pasado, el 2024, un poquito menos de 10.000 visas de reunificación familiar a ciudadanos haitianos. Este es el segundo país que más visas de reunificación familiar obtuvo el año pasado, después de Venezuela. Y a su vez también los datos muestran que las visas de residencia temporal acogida, o sea, las que están revisando para entregar, se demoran de 6 a 8 meses. El año pasado, 2024, también fueron casi 18.000. O sea, estamos mirando números bastante altos que se acercan un poco al flujo de ciudadanos haitianos que había cerca del año 2016. Y la gran mayoría de ellos son 17 años o menos. O sea, efectivamente, en estas solicitudes, cerca de 11.000 personas de este tipo. Y ahí hay varias preguntas. Uno, efectivamente, estos son visas de residencia. Por lo tanto, para justificar la visa de residencia, hay que demostrar sustento económico. Entonces, ¿de qué manera efectivamente se está justificando sustento económico? Porque también, y en el mismo video que compartió el senador Bianchi, muestra que varios de ellos vuelven a tener estos sobres amarillos con fondo, que en su minuto, el año 2017, se desbarató una mafia de tráfico de personas importante. ¿A qué me refiero con esto? El 2016-2017 fueron cerca de 170.000 ciudadanos haitianos que entraron a Chile diciendo que eran turistas, y las querellas que se fueron presentadas, habían 3 grandes grupos involucrados en esto. Uno eran los prestamistas en Haití, donde efectivamente se les generaba este dinero en efectivo bajo condiciones, ya puede ser bien inmueble en la casa, o también efectivamente había una obligación de trabajo en Chile. Segundo, esta línea aérea, estos charters. ¿Quién está pagando estos charters? Volvió es una nueva línea aérea, ¿bajo qué condiciones? Y de tercero, habían agencias de viajes que en ese minuto eran entre chilenos y haitianos. Entonces, la gran pregunta es, si estamos retomando los niveles pre-2016 y hay un proceso de solicitud de visa, finalmente, ¿quién está incentivando, quién está haciendo este proceso? Porque hoy en día la situación de Haití no es la más estable para poder gestionar. Por lo tanto, yo tiendo a pensar que efectivamente acá hay una coordinación o algo organizado que está ayudando a gestionar estas solicitudes y a gestionar los permisos, y esto tiene impacto, como decía el senador, en temas de salud, en temas de inclusión, y ver efectivamente si las solicitudes cumplen con los requisitos legales en temas de reunificación familiar, que establece que se necesite ciertas condiciones de estabilidad económica. Cuando usted, Álvaro, nos habla de
quiénes están financiando esto, o si es que hay grupos organizados detrás de esto. Puso el ejemplo de la famosa línea aérea. ¿Qué es lo que pasó la vez anterior? O sea, la vez anterior se supo quiénes eran los que traían gran cantidad de haitianos y por qué los traían, además de estas mafias que usted nos comenta. Sí, bueno, buena pregunta. En general se hicieron múltiples querellas y finalmente tanto Lo como otros quebraron, pero eran tres grandes grupos. Había un grupo de prestamistas en Haití, donde los prestamistas eran legales allá, y efectivamente ahí eran más denuncias internacionales. Habían algunas agencias de viaje chileno-haitianas que para ellos era muy lucrativo, porque vendían pasajes de ida y vuelta, pero en la vuelta ningún ciudadano haitiano tomaba el avión de regreso. Por lo tanto, vendían 2 veces los pasajes de vuelta. Hacían escala en Perú en otras condiciones. Entonces, ganaban cerca, no me acuerdo el número exacto, pero en su minuto era al menos $50.000 por reventa de pasajes de regreso en estos charters. Y tercero, también eran la línea aérea, que tenía cierta responsabilidad porque ellos efectivamente sabían que sus vuelos, si bien tenían los pasajes vendidos, nadie se devolvía en avión. La tasa de sobreestadía, es decir, que aquellos entraban a Chile como turistas y se quedaban, es decir, no cumplían con la norma, era sobre el 95%. Entonces ahora, en este caso de reunificación familiar, las condiciones son distintas porque tienen que hacer una solicitud de visa, en este caso visa residencia, el servicio de migraciones, porque según entiendo, no están entrando con permanencia transitoria, que son las visas que da el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, hay que ver cómo están generando estos incentivos para justificar el sustento económico en Chile y quiénes lo están orientando a esta postulación para que puedan venir. Porque el año pasado, como comentaba, cerca de 18.000 solicitudes, el segundo país con más ingresos, más que, por ejemplo, Colombia, Perú y Bolivia. Claro. Miren, las imágenes que estamos viendo ahora nos llegó a nuestro teléfono de denuncia, a nuestro WhatsApp de denuncia, donde se ve la llegada de los ciudadanos haitianos y también de quienes los están esperando. En ese sentido, senador, desde el Congreso, desde el Poder Legislativo, ¿qué es lo que se puede hacer al respecto? Mire, ahí se han tocado varios puntos. Primero, no es que uno esté en contra de la llegada de personas, sino que nuestro país ya nos da la circunstancia que tenemos nosotros para atender a nuestros connacionales, como para poder recibir más carga en la salud pública, en la educación pública, en la entrega también muchas veces se da que una madre soltera trae al hijo y eso le da puntaje para optar a vivienda. Entonces, son varios los puntos que beneficia. Acá lo que tenemos es un problema que estamos ante estados fallidos, como Venezuela, como Haití, donde no tenemos una relación consular adecuada que nos permita tener los documentos y muchas veces los documentos se falsifican. Entonces, o los antecedentes penales llegan después de meses, 8 o 9 meses después, por tanto es difícil corroborar la información cuando tienes estados como Haití o como Venezuela, que son las principales migraciones del país. Lo que nosotros estamos proponiendo es que tenemos que aumentar hoy día, y para eso con un proyecto de ley que vaya a robustecer la ley de inmigración en el sentido de establecer nuevas barreras o exigencias que, por ejemplo, como países como Suecia, como España, que hemos visto legislación comparada, tengan que tener primero la capacidad económica, el dominio del lenguaje, documentos apostillados, que haya una barrera mayor para que realmente estemos hablando de una inmigración que tenga cierto nivel de control. Hoy día esta inmigración es muy liviana para poder entrar al país. Como se mencionaba, no se sabe el pago de estos charters, quién los hace, cómo los hacen. Son personas que están en situación de precariedad. Yo conversaba anteayer con el alcalde de Estación Central y me decía, habíamos tenido una salida de migración haitiana, pero hoy día tenemos en masa nuevamente el comercio ambulante, senador, de Haití. Sí. Pero en eso mismo, ¿cómo nadie sabe quién lo paga? O sea, nadie le envía un oficio al Servicio de Impuesto Interno de saber de dónde salió esa plata, quién lo pagó. ¿Cómo nadie sabe eso? Bueno, nosotros hicimos la petición, la denuncia hacia el Ministerio del Interior para que en un plazo breve se nos explique cómo fue el pago, quiénes vienen, qué condiciones vienen, si se le hacen exámenes sanitarios también al venir. O sea, en la situación en la cual van a quedar, pedimos un informe completo, como además el informe que hemos tenido durante este año y el año pasado
de la gente que ha ingresado. Efectivamente, acá yo conversé con la gente de migración y me dicen, no, ellos contratan los charters, compran los charters, pero yo difícilmente puedo creer, a veces no sé, no quiero ser mal pensado, pero que exista la capacidad económica de llegar y traer 2 aviones de personas que están trabajando en comercio ambulante solamente, a mí me merece duda, salvo que haya otra actividad que esté financiando Senador, esto. Sí. era importante, parece, levantar el secreto bancario, ¿no? Era importante aprobarlo, parece, ¿o no? Es importante, pero también hay que entender que el secreto bancario está orientado hacia las cuentas corrientes, por ejemplo. Claro. Entonces, difícilmente una banda organizada que está cometiendo algún tipo de delito tiene movimiento dentro de un banco, por ejemplo. Entonces, No, pues, pero hay si que... Perdón que me salga un poco el tema, ¿ah? Pero para poder darle liquidez a que esa plata esté en efectivo, en algún momento tiene que pasar por el sistema formal, ya sea por una fachada, por algo. Y por eso era importante quizás haber visto eso. A ver, es la ruta, el seguimiento. La ruta del seguimiento del dinero, lo propio pasa, por ejemplo, con el tema de los automóviles. Yo estoy en Magallanes ahora, cerca de una avenida donde corren todos los días autos, y veo a muchachos de 18, 17, hasta 20 años con autos que yo me quisiera tener, habiendo trabajado 20, 30 años en la vida y no puedo acceder a un auto como ese. Entonces, esa ruta del dinero es fundamental establecerla. Claro. Álvaro, sobre lo que tú nos contabas de qué forma se van armando estas sociedades, agrupaciones o quienes logran traer a los migrantes para acá, ¿hay forma de establecer quiénes son, cómo funcionan? Tomando la experiencia que hubo el 2017, en general la gran mayoría de estas empresas no estaban constituidas en Chile, a excepción de Lobo. Entonces, las repercusiones legales, especialmente en el Poder Judicial en Haití, un país que, como bien decía el senador, es prácticamente un estado fallido, no está funcionando muy bien, es tremendamente complejo. Entonces, acá, claro, efectivamente hay que ver quién autoriza o quién hace la autorización de estos vuelos charter. Porque un vuelo charter cuesta más o menos unos $100.000. A veces un poquito más, un poquito menos. Eso es muy caro. Entonces, efectivamente, si hasta la NFP está complicado para pagar un vuelo charter. Imagínense. O sea, es tremendo y hay que coordinar la fecha, hay que coordinar los permisos. O sea, no es llegar y hacerlo. Claro. Tiene que haber una capacidad operativa que hoy día, al menos en Haití, prácticamente no existe. O sea, sí o sí tiene que haber una organización adicional involucrada y una organización que tiene que gestionar, ya sea por razones humanitarias o por razones económicas. Cuando se hacían los vuelos LOA anteriormente era principalmente económico, porque como vendían los pasajes de regreso 2 veces, hay un incentivo muy grande y era una ganancia muy alta, aun cuando tenían clarísimo lo que estaban haciendo. Entonces, en este caso específico, yo creo que además de trabajar con el Ministerio del Interior, es bien importante trabajar con la DGAC, para ver, porque hoy en día la certeza que tenemos tiene que ver con el avión charter. Entonces, habría que ver con la DGAC de dónde están saliendo los permisos y quién es la institución que está financiando esto. No sé si es solo secreto bancario, claramente se puede judicializar el proceso, pero ahí hay que ver, yo trataría de seguir la lógica de la ruta a través de los aviones. Porque muchas veces, o al menos la vez anterior, los prestamistas estaban en Haití, no estaban en Chile. Y la agencia internacional, la agencia de viaje, un poco que intermediaba, también tenía una presencia internacional en terceros países. Entonces, acá yo creo que incluso se podría empezar a hablar de casos habría que investigarlo, pero de trata o tráfico de personas y involucrar a organismos internacionales, o sea, ir a cortes internacionales para levantar este punto y también defender esta lógica que estas situaciones de migración descontrolada terminan afectando también a los mismos migrantes. Claro, porque en el fondo acá estamos hablando de personas, eso es lo primero. Estamos hablando de personas que, si bien en sus países, muchos de ellos lo están pasando mal, llegan acá y tampoco lo pasan mejor. Por más que allá no estén bien, la situación acá es bien compleja. Creo que era usted, senador, que me decía que el alcalde de Estación Central le dijo que habían tenido una baja de migrantes haitianos y ahora de nuevo tuvieron un alza. Sí, hubo un momento, una ola, porque las cosas no estaban bien en el país, evidentemente. Además, fueron olas migratorias. Primero un poquito colombiano, después los haitianos y luego una gran concentración de bolivianos. Entonces había un dominio primero de la migración haitiana
que vio que las condiciones en definitiva no se dieron y muchos emigraron a Estados Unidos. Pero me decía el alcalde de Estación Central, con quien pretendo juntarme para poder ver la situación in situ, él me mandó imágenes de cómo está funcionando, cosas que no tenían en el lugar. Entonces, no recuerdo el nombre de la plaza, pero desde allí me enfocaba cómo los haitianos estaban nuevamente plagando el comercio informal. Aparece Carabineros, desaparecen y vuelven, y eso ya no estaba en Estación Central. Había una ola migratoria concentrada en personas de Venezuela. Hoy día está volviendo la migración haitiana hacia estos focos de venta, ¿no es cierto?, ambulante, y eso nos preocupa porque está hoy día eso descontrolado. Como, digamos, resumen de esto, queremos saber quiénes pagaron esto y, en definitiva, trabajar las barreras de entrada. Yo lo lamento, porque muchas veces uno quisiera, claro, que la familia se pudiese reunir, reencontrar, pero tengo también el problema en Chile, que en Chile no están tampoco las condiciones dadas, porque hoy día muchas escuelas están saturadas. ¿Cómo meten más alumnos fuera del mes, ¿no es cierto?, donde ellos pueden entrar desde principio de comienzo escolar? Esa escolaridad durante el año no se va a entregar o no se va a entregar. Sistemas colapsados de salud. Yo no sé en qué condiciones vienen de salud, pero yo vi, sin ser médico, vi personas que venían en estado deplorable de salud. O sea, que era notorio, con dependencia, con sillas de ruedas. Entonces, son personas que claramente van a ser una carga, y muchas personas con las cuales he conversado me dicen se traen a los familiares, porque incluso puede ser un menor que esté con la curaduría, ni siquiera un hijo, y se traen para obtener beneficios sociales al país. O sea, hoy día hay que entender que una madre acá en este país es distinto a ser una madre soltera que trae un hijo. Entonces eso trae aparejado una vivienda, y una vivienda que no tiene un chileno, pero que se le va a dar después una prioridad a un haitiano, a mí no me parece. Sí, a mí lo que más me llama la atención es esto, que ninguna institución funciona. O sea, Servicio de Impuesto Interno no tiene idea de dónde sale la plata para financiar estos pasajes. Eso es lo primero. Con lo que me dice usted, senador, me da la idea que estos vuelos llegaron a pagarlo así, cash, en efectivo, los pagaron en una línea aérea. Eso a mí me genera la duda, no sé, me imagino a Karen Rojo cuando se fue a Holanda y pagó en efectivo el pasaje en el aeropuerto. O sea, lo que me dice Álvaro también, la DGAC tampoco no le genera ninguna alerta que venga un vuelo desde Haití. O sea, a nadie le genera ninguna alerta hasta que los ciudadanos haitianos entran a Chile. Sí, hay varias cosas. Sí, rápidamente, un poco viendo el dato histórico, la población migrante se había asentado principalmente entre la región de Coquimbo y el Maule. Había sido razonablemente urbano en los primeros años, diría 2017-2018. Se empezó a pedir visado de turismo, quebró eso en abril de 2018, y ahí un poco se fue del nivel más urbano y se fue un poquito a las zonas más rurales. O'Higgins, Maule y otros. Y ahora efectivamente, como dice el senador, y hay una buena percepción ahí del alcalde, se está volviendo a urbanizar de nuevo. O sea, nuevamente se está volviendo a tener una nueva presencia de comunidades haitianas, especialmente en el sector poniente de la región metropolitana. Yo creo que acá hay que investigar efectivamente el tema del pago. Al menos el pago de lo que era en el año 2017 era un poco como tú comentabas, Luis. O sea, con los prestamistas conseguían efectivo se los pasaban hasta agencias de viaje u otro. Estos contrataban el charter, había toda una estructura. Entonces, había toda una estructura, pero es muy irregular esta lógica que los prestamistas, porque finalmente también las condiciones en que los ciudadanos haitianos llegan a Chile son muy difíciles, y en su minuto, cuando nosotros hicimos el regreso humanitario, fueron 9 aviones de vuelta, muchos de ellos no lograron juntar la plata para devolver el costo del pasaje, porque en Chile es muy caro vivir, muchos de ellos trabajando informalmente, va a ser muy difícil generar las remesas, los recursos para pagar muchas veces los intereses que son desmedidos. O sea, estos prestamistas son legales en Haití, pero muchos de ellos bajo sus condiciones no serían legales en Chile. Y realmente estoy de acuerdo que hay que hacer una buena investigación. Yo ahí felicito al senador por levantar este tema, en que una migración responsable también tiene que ser cargo bajo qué condiciones. Y ojo, un tema bien relevante, ojo con las organizaciones, la ONG que usualmente se involucran en estos temas. Muchas veces hay unas razones ideológicas, pero también económicas, con las cuales apoyan estas condiciones. Y finalmente la gran pregunta es, ¿debe Chile hacerse responsable o hacerse cargo de los problemas
sociales que hay en Haití, bajo las condiciones que ya tenemos hoy en día en Chile, con casi 2 millones de migrantes y 337.000 que están irregulares? Y es una pregunta muy difícil. Entonces ahí también levantar qué organización nacional, con RUT nacional, está trabajando, y si hay una sanción, ir directamente al Ministerio de Justicia para cancelar la personalidad jurídica. Es que ahí voy un poco porque ¿quién financia? ¿Quién financia? Perdona que me salga un poco, pero el ejemplo Breaking Bad. El ejemplo Breaking Bad. ¿Qué hacía Walter White? Crea un lavado de autos para así poder tener efectivo y comprar la droga. En este caso, y ya sea crimen organizado o cualquier otra cosa, para poder tener esas organizaciones, poder financiar, la plata en algún momento tiene que pasar por el sistema formal. En algún momento se tiene que blanquear. Y eso es lo que tienen que investigar. Y por ahí va un poco la investigación y por dónde se tiene que empezar a trazar las líneas, me imagino. Senador, ¿usted pudo hablar con Servicio de Migraciones? ¿Qué es lo que le han dicho, si es que habló con ellos? Sí, conversé telefónicamente, apenas vi la situación, tuve la ocasión de verla. Es segunda vez que me toca, pero hay que ser sincero, digamos, la situación antes no era la de ahora. Me recordó ese tema de las carpetitas amarillas, todos allí, y además en condiciones bastante indignas, desfavorables, porque le pregunto a la policía cuántas horas llevan ahí. Entonces, personas que están pegadas a una pared 3 horas esperando para que se coteje sin un personal adecuado, además con ingresos de madrugada, donde quizás no está todo el personal del aeropuerto para poder hacer todos los trámites. No lo sé eso, pero me imagino que yo veía una merma de personal. Entonces estaban haciendo el cotejo si es o no familiar, si tiene o no el vínculo, y eso se demoraba bastante. Entonces no hay un listado que uno diga esto es un listado serio. Son países con lo cual lamentablemente no se puede contar con relaciones serias y donde muchos de los documentos históricamente han venido falsificados y no tenemos hoy día salió una ley, va a salir una ley de control biométrico que va a permitir por lo menos tener más información al respecto de quienes llegan a los aeropuertos, con los listados de los aeropuertos, pero que hoy día no tenemos, como dices tú, el alcance, y que yo espero que con la denuncia que se hizo, que se pidió toda la información, se diga cómo esto está siendo pagado. Lamentablemente, esto tiene detrás prestamistas, que luego me ha tocado conversar con personas que a veces llegan a la oficina, no tienen cómo pagar, entran a delinquir para poder pagar los altos costos de los intereses que generó este doble vuelo que tienen que hacer. Entonces, la verdad de las cosas es que cuando me dicen de migraciones, no son aviones que, fue la respuesta sí, son personas que están cumpliendo con la ley y que contrataron 2 charters. Como que estamos hablando aquí de Elon Musk, que contrató un charter para venirse a Chile, con las condiciones económicas que tiene él, me refiero. Entonces, aquí hay que efectivamente averiguar, porque uno entiende que los fondos quizás pueden venir de actividades lícitas, pero no lo sabemos. Yo entiendo que por lo que vale $100.000 traer un charter, no alcanza siendo ambulante. ¿Sí? ¿Para qué nos vamos a hacer los tontos en esto? No somos... Lo peor es hacernos los idiotas cuando tenemos un tremendo problema de migración. Entonces, acá lo que se trata es ordenarlo. Ojalá podamos conversar no me he encontrado con Álvaro en otro espacio, en otro programa, pero ojalá poder conversar dada su experiencia, porque hay que mejorar las condiciones, hay que endurecerse estas condiciones, lamentablemente por quienes vienen, pero a favor de quienes vivimos en el país y que tenemos un país colapsado que no es capaz de brindar los servicios mínimos. Yo veía muchas personas con problemas de salud que venían en ese vuelo, con sillas de ruedas, como te decía yo, que uno tiende a pensar que no existen las vacunas porque no hay planes de vacunación de parte del Estado, como enfermedades como tuberculosis y otras. Entonces, yo no sé si estas personas llegan... Si es que tienen las 72 vacunas del plan, dice usted. Si es que tienen las 72 vacunas del plan. La de candidato Kaiser, digamos. No sé cuántas tengan, pero te aseguro que no tienen las mínimas para... Entonces, hay una reconducción hacia los hospitales para ver sus condiciones sanitarias, ver lo que pedimos, ver a qué se van a dedicar acá, y no simplemente el gobierno responderme a buena y primera. No, son personas que cumplen con la ley y vienen en charter para acá. Entonces, y se coteja la información, se cruza y sale. O sea, me di la lata de quedarme a ver el panorama. Y grabé. No grabé evidentemente a los niños, pero vi, ya salían, pum, se hacía el trámite, se corroboraba la información, se cruzaba y para afuera, digamos, con un taxi, un vehículo, y no había nada más. Senador,
Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias también por el tiempo que nos entregaron hoy día.